Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz, martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está por Pensamiento crítico y memoria, el programa del Proyecto Cultural Maíz, que emite todos los martes de 21 a 23 por Radio Rebelde. Y somos la profesora Laura Benadiva, Catarino Escobar desde México, Gabriel Alonso, el vecino molesto, Silvio Benítez, molesto y divertido. ¿Qué dice Silvio Benítez, que lo veo ahí sonriente en la pantalla? El profesor Roberto Paiva, Mónica Cerruti, nuestra voz poética. En nuestro control es nuestra querida Dayana Álvarez y quien les habla, Ricardo Con. Qué lindo el tema que escuchamos, el saludo a la bandera cantado por Fabiana Cantilo. Excelente idea, Laura Benadiva. Bueno, aunque sepamos, buenas noches a todos, ahora vamos a ir a unos audios de ellos que son los genios, ¿no? Aunque sepamos que el firmamento no les dio el color a Belgrano, a las banderas de Belgrano, y que tiene que ver con los colores de los Borbones, ¿no? Bueno, nunca vamos a dejar de creer esto y nunca vamos a dejar de cantar que Belgrano miró al cielo y dijo, tiene que ser azul y blanca, ¿no? Así es, así es. Sí, eso siempre se cree. Pero no. ¿Y qué dicen los chicos sobre esto? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Dayana, danos una fue un mano. hombre muy importante porque se sacrificó mucho por la libertad de nuestro país. También lo que sé fue que donó escuelas. Y lo mandaron a luchar, le hicieron hacer un montón de cosas que él no estaba preparado para hacerlas, como luchar. La de una persona que creó la bandera, que es un símbolo nacional que se sigue usando hasta hoy en día, y además de una persona que también luchó por la patria. No solo como un ídolo patrio, sino como también el que inculcó algo de valor en el país. Si él no iba, ¿quién iba a ir a la expedición al norte? ¿Quién iba a hacerle la bandera? Él tenía tuvo el suficiente valor como para hacer un montón de cosas. Tuvo la suficiente moral como para pedir 4 escuelas en vez de todo el dinero que le tenían que pagar, que hasta ahora van 2.
Y aparte, por no querer el dinero, murió pobre, en una cama, en su vieja casa, y para poder pagarle al doctor que lo fue tratando de curar, le pagó con su reloj de oro. No, él nada más le importaba la libertad de su país y la educación, porque cuando él murió, creo que donó un montón de riquezas de él para hacer 3 escuelas, que recién se está construyendo la segunda. Eso demuestra que tenía moral, humildad, que le importaba más el país que él mismo. Qué concepto tienen los pibes, qué lindo, ¿eh? Una maravilla, la verdad. Pero ninguno dice miró al cielo y todo eso y después, pero lo valoran, ¿no? Lo valoran dentro de un contexto histórico, ¿no? Eso es importante. Y cero romanticismo. Los pibes realistas dicen valoraban más la patria que su propia vida. Sí. Esto forma parte de una investigación que realizamos a partir de un momento de la historia reciente de Argentina donde se quiso destronar, digamos, del panteón de los héroes a San Martín porque era militar, ¿no? Cuando hacemos eso que hacemos de querer de comparar un militar de la dictadura con un militar que en su momento fue lo que fueron todos los militares, ¿no? Entonces no se logró hacer, digamos, pero los chicos salían de la escuela repitiendo esto, ¿no? De las 2 escuelas que se habían construido, del reloj, de todo eso, ¿no? Pero así todo, los chicos, cada uno de estos chicos le puso su impronta, ¿no? Por más que la escuela quiera adoctrinar, los pibes le ponen su impronta, ¿no? Bueno, el problema, como decimos siempre, de juzgar la historia desde la hora, ¿no? Como si con nuestros parámetros pudiéramos juzgar las actitudes de aquella época. Exacto. ¿Esto sucede solo en nuestro país, Catarino, o en México, por ejemplo, también sucede? Pues aquí lo que se da es que hay una visión que quiere implementar el Estado, ¿no? El Estado mexicano, digamos, es la historia oficial, pero también está lo que dicen ustedes, de que el muchacho hace su propia construcción, su propia representación. También se me viene la memoria de que los colores eran de los Borbones, ¿no? Y es la etapa de transición en la cual él va, bueno, sí, nos separamos de España, pero no es una separación tan violenta. Claro. Además, Belgrano, perdón, Ricardo, perdón. Escucho con atención, profe. Además, Belgrano no se puede entender sin entender el contexto en el que estudió durante la Revolución Francesa. No se lo puede entender a Belgrano sin eso, ¿no? Belgrano estudió y se mamó de las ideas de la Revolución, mamó las ideas de la Revolución Francesa. No quería ser militar, esto es real, pero era la época, lo obligaron a ser militar, y así todo, el tipo se la bancó y desobedeció, era mi ídolo cuando era chica, porque desobedeció al triunvirato, porque el triunvirato le decía, no pongas esa bandera, seguí poniendo la española, ¿no? Y el tipo dijo no. Entonces, eso cuando yo era chica para mí significaba mucho, ¿no? El desobedecer a una idea del poder, ¿no? Y los que me conocen ya saben cómo soy. Sí, bueno, a ver, convengamos que esa rebeldía contra el poder central fue lo que motivó a los próceres a alejarse para buscar la revolución allende de las fronteras. ¿No es cierto? Convengamos que tenían mucha contra dentro del país. Era una situación realmente difícil. San Martín también fue bastante rebelde respecto de las órdenes del gobierno central. Buenos Aires estaba muy dividido y vivía del contrabando. Era otra época complicada, ¿no? Sí, pero el contrabando no es como dice algún historiador, ¿no? Que ya por suerte no tiene tanto éxito, que Buenos Aires nació del contrabando. No, esa es una lectura muy pacata, muy tonta de la historia. O sea, no le llegaban las mercaderías de América, de España, entonces los ingleses que necesitaban poner lo que les sobraba de stock por la Revolución Inglesa necesitaban entrar
Entonces esto de seguir diciendo, ¿no? Ay, no, nuestro país nació contrabandista. No, flaco, no nació contrabandista. Analizalo desde el lugar en el que estamos hablando, lo que significaba el contrabando, ¿no? Bueno, contrabando implicaba zafar de pagar los impuestos a España, básicamente. Bueno, pero volvamos a Belgrano. Mercaderías también. Volvamos a Belgrano, que es lo interesante, ¿no? Una historia apasionante, un tipo que termina siendo militar, no habiendo estudiado de militar. No, pero bueno, esto es lo importante, ¿no? También, y lo que rescata a ese chico que se declaraba belgraniano absolutamente, ¿no? Lo que pasa es que él, claro, él se hace militar porque quiere combatir para colaborar con la guerra, para hacer la guerra de la independencia, digamos. Sí, imbuido de toda esa mística revolucionaria. Claro, tal digamos cual. Que lo motivaba, ¿no es cierto? Tal ¿Cómo cual. recordás, Gabriel Alonso, las historias que te contaban de Belgrano? Yo recuerdo las historias que me contaban de Belgrano, pero también recuerdo a nuestro preclaro expresidente que decía qué angustia que habrán sentido nuestros patriotas de separarse de España, querido rey. Eso creo que va a marcar a muchas generaciones. Bueno, eso, a nosotros nos contaban de diferentes maneras, ¿no? Nos contaban una historia cartonada de Villiquen. Es el mismo muchacho que sacó los billetes a los próceres para poner animalitos. ¿Y cómo recordás vos las experiencias escolares en la jura de la bandera? Era todo, decía recién, superponiéndome a lo que vos decías, era una historia de Villiquen, de bustos y de mármol y de bronces, no eran personajes animados, era todo otro cuño, la escuela, el formato, etcétera, ¿no es cierto? Pero Mónica quería decir algo. Mónica. Sí, quería decir que yo iba a una escuela todo de nenas, de mujercitas, de nenitas, y que jurar la bandera era algo maravilloso, ¿no? Era una emoción que sentíamos, porque nos hacían jurar la bandera desde primer grado, entonces teníamos 6 años, y cada año íbamos jurando la bandera y íbamos creciendo, y era mucha emoción, porque, insisto, éramos todas nenas, y claro, sabíamos que Belgrano era un varón, digamos, pero estábamos haciendo algo que era defender a la patria, recordar a Belgrano, y nos hacía sentir muy orgullosas. ¿Se sigue jurando la bandera en el colegio? Sí, hoy lo juró mi nieto. En realidad se promete, no se jura más. No se jura, se promete. Se cambió ese texto que nunca entendimos nada. Hace unos años no entendíamos lo que jurábamos, levantando la mano así, levantando la mano con el brazo extendido. Se promete, igual a mi gusto el texto tendría que ser más entendible y apropiable para los chicos, se sigue siendo bastante alejado de lo que los chicos entienden, no porque no entiendan, sino porque les resulta significativo, pero cambió, se promete la bandera. Sí, tenés razón. Lo que pasa es que nosotros dijimos, vamos a la jura de la bandera, y todo el tiempo estuvimos hablando entre los padres y las madres, las abuelas, los abuelos, la jura de la bandera, y es verdad, se promete. El texto dice todos prometo. los años? ¿Cómo, perdón? ¿Todos los años o en algún grado en particular? No, todos los grados de la primaria, todos juntos. Ah, mira, qué interesante. Laura, vos proponías hoy en la grilla, por ahí, nuestros oyentes les interesa saber que trabajamos en la semana en la producción, luego armamos una grilla que después seguimos con la temática, aunque a veces nos vamos un poco por las ramas, pero bueno, y tenemos este formato de Zoom también para preservarnos del COVID, y por eso a veces se nos escucha intervenir de esta manera. Habías planteado una dicotomía interesante, decías, ¿por qué un santo de la espada que fue San Martín en la historia fundacional del Estado argentino? ¿Y por qué no Belgrano? Sí, recordemos que la biografía El Santo de la Espada la escribió Ricardo Rojas. A lo mejor eso lo puede contestar nuestro compañero Roberto Paiva, ¿no? Hola, ¿cómo están?
Lo que estaba recordando de Belgrano, lo que siempre me pareció, además de otras virtudes que él tuvo como economista, como protoeconomista de la época, fue el desacato a Rivadavia. O sea, lo desacató totalmente, lo ignoró. Cuando Rivadavia le daba la orden de que volviera, él siguió. Cuando le dio la orden de que guardara cualquier tipo de insignia, no lo escuchó, siguió adelante y, bueno, y enarboló una identificación de lucha para con los realistas y en defensa de lo que él consideraba en ese momento una legítima revolución. A mí me parece que eso es un detalle que lo enaltece a Belgrano, además de otras virtudes obviamente que tuvo y que son reconocidas. Hablábamos de esto hace unos minutos, sí, de esto de resistirse al centralismo de Buenos Aires. Bueno. Ahora, ¿por qué te parece que hay un santo como San Martín y es el santo de la espada y no otro héroe? A ningún otro se lo puso en ese pedestal. Estás muteado, Roberto. Perdón, son como figuras que se ponen de alguna manera para justificar, para entender y enarbolar una lucha. La palabra santo, la espada, implica de alguna manera una conjunción, tanto desde lo religioso como desde lo político, práctico, militar, y que es válido, obviamente, porque forma de alguna manera lo que se llama, digamos, unidad de sentido, y eso es importante, sin ninguna duda. Bueno, se van construyendo. Sobre todo eso, después se pueden seguir construyendo mistificaciones, engaños, aciertos y una serie de cosas. Son recursos, de alguna manera. Indudablemente. Bueno, ya que nombramos la palabra santo, ¿no? Y tenemos tantos invitados e invitadas hoy, vamos a escuchar un audio, ¿no? Que comparte nuestro compañero Gabriel Alonso, que tiene que ver con un acto escolar, ¿no? Un acto escolar durante la época de pandemia que a lo mejor recordamos todos, ¿no? Porque creo que también los que somos docentes también el tema del acto escolar en pandemia tuvo otro significado y nos tuvimos que arreglar de otra manera y la verdad que nos terminó beneficiando en muchos casos, ¿no? En otros no, como en el caso de este audio que vamos a escuchar ahora. Manuel Belgrano fue un gran patriota que trabajó sin descanso para ver a su amada patria libre e independiente. A pesar de que su vida fue muy corta, dejó grandes huellas en la historia argentina. Fue periodista, economista, abogado. ¡Ay, basta! Pero la puta que los... Señora, maravillosa la señorita. Pero le agradezco a esos perros o perras que estaban ahí haberla callado, porque era una cosa solemne, como en el año del Mongo, allá hablando como en poesía, ¿no? Agradezco a esos perros que pararon esa locución. Estuvo maravilloso. ¿De dónde sacaste este audio, Gabriel? Se hizo público en la pandemia. Se hizo público, ahora ya no se escucha, pero en aquella época se hizo público y bueno, y en la reunión de producción de los otros días lo busqué y hice mi humilde aporte. Es maravilloso. Se hizo justicia con la docente. Los perros. Claro. Yo recuerdo muchos furcios de la época, como decía Laura, hubo una respuesta maravillosa. Todo. Claro. Era típico, ¿no? En los Zoom, por ahí uno muy serio y de corbata haciendo un Zoom y atrás se veía alguien entrar al baño o hacer algo con la puerta abierta. De estos hubo maravilloso furcio, gente que pasaba en calzoncillos por atrás de la maestra. Hubo muchísimo de esto, es un hallazgo, ese audio es una maravilla. Tuvo mucho, me acuerdo que se viralizó, me acuerdo eso, que se había viralizado. Bueno. Sí, no sé qué fue de la vida de los perros, que sería muy interesante saberlos, seguirlos, porque para nosotros son unos próceres, al igual que Belgrano.
Yo creo, y no para no dejar para ir terminando el tema, porque también vamos a hablar de santos, que también hay que analizar estas figuras que, por ejemplo, San Martín no fue reconocido inmediatamente después de su lucha como, no, digamos, el presidente del panteón de los héroes. No, para nada. O sea, esto de seguir mirando la historia como lineal, como, no, son procesos, según cada gobierno iba cambiando, ¿no? Inclusive se hablaba de San Martín, Rosas y Perón, y la verdad que Rosas a San Martín no lo podía ni ver en un momento, ¿no? Entonces, construimos esas ideas, esas analogías que tienen más que ver con lo que pasa en el presente desde que se construyen que lo que pasó en su momento, ¿no? Es muy interesante ver diferentes posiciones entre próceres y también entre gobiernos y próceres, gobiernos que prefieren unos próceres sobre otros. De hecho, algún día podemos tratar en el programa, y lo propongo, lo dejo propuesto para nuestro equipo de producción, este tema de qué se decía de los presidentes salientes, ¿no? Recuerdan que de Irigoyen decían que tenía escondido tesoros en las paredes. Cuando lo echaron de su casa, la gente entró a la casa y rompió todo para ver si encontraba esos famosos tesoros. Y de esos hubo un montón respecto de un montón de podemos llamar próceres políticos, expresidentes, todo tipo de funcionarios. Es un trabajo interesante ese de analizar. Bien, les propongo escuchar un poco de música y alguna tanda. Bueno, vamos a escuchar música, ¿sí? Y después vamos a presentar el tema, ¿sí? Que tiene que ver con los santos, pero los santos populares, ¿no? Nuestro programa hoy se llama Cuando el pueblo quiere elegir a quién creer, o elige a quién creer, ¿no? Bueno, este tema de los santos populares. Así que bueno, Dayu, gracias, y escuchamos un... Como quien sale para el norte y tira al oeste y se va, a poco más de una legua de Mercedes, ahí está. Parece una llamarada quemando el espinillar, las velas prenden abajo, las banderas al flamear. Dicen que un 8 de enero después de un San Baltasar de lo decía María, la partida policial lo sorprendió y lo detuvo cuando se puso a sestear. Aunque estaba acompañado, nada pudo y se entregó. Mataron a trabucazos a los otros que eran 2, y a él, pues tenía sentencia por gauchillo y desertor, lo colgaron de los pies y un indio lo degolló. Cuentan que siendo famoso por su gran temeridad, con un payé en la mirada y otro en la mano capaz de paralizar a toda la partida policial, lo grande de Antonio Gil fue que no quiso pelear, si hasta les dio su cuchillo para hacerse degollar. Eso sí, dejó bien claro su inocencia federal. Si robó, le robó al rico por justicia popular. La inocencia de los pobres se llama necesidad. De faja y poncho rojo tenías en los ojos Cabureí. Por eso es que mirabas y enamorabas o castigabas a Antonio Gil. Dicen que San la Muerte cuidaba de tu suerte, Antonio Gil. Y los que te buscaban si te tiraban no te pegaban, Antonio Gil. Correntino. Cuando los pueblos eligen en qué creer, hay que entrar despacio al universo de los santos populares, esos seres mortales que se van canonizando en forma espontánea, desde el corazón de los sectores humildes, que van sumando devotos y adherencias a partir del boca a boca y del cumplimiento de pedidos y milagros, no pueden ser mirados desde la distancia. Los santos populares y dentro de ellos los paganos, aquellos que se gestaron por fuera del culto católico, son numerosos en nuestro país y en el resto de Latinoamérica. Tal vez algunas características en común los hagan parte de un mismo núcleo. Perdieron la vida en forma temprana y con ella los sueños por realizar. Víctimas de muertes violentas o repentinas, transcurrieron existencias de profunda identificación con los sufrientes, con los despojados,
los despojados tempranamente de futuro, y en casos a ello se suma la sensación de injusticia que despierta la pérdida repentina de la vida. ¿Qué sucede en México, Catarino, con este tema? Los santos populares, pues es lo que celebran en las comunidades, no solamente entre la clase baja y clase media, sino en todos los estratos, es decir, tanto el pobre como el rico se puede decir que tienen o tenemos algún santo popular. Por ejemplo, aquí tenemos en Sinaloa, en Malverde, que más adelante va a hablar de Nora, pero también tenemos, por ejemplo, a Pancho Villa, tenemos a la Santa Muerte, que también, como dicen, no hay que confundirla con San la Muerte, es otra entidad que tiene origen en la Edad Media, incluso antes. Y tenemos otros santos populares como el Niño Fidencio, y han ido surgiendo muchísimos. Compartimos de hecho algunos ideales con Argentina, como en el caso de estos santos que, siendo pobres, ayudaban a otros que tenían la misma condición social. Esa es una característica, por ejemplo, el Gauchito Gil. Laura. Justamente, gracias, Catarino, porque pasamos un chamamé que es un homenaje al Gauchito Gil, un chamamé, el Gauchito Gil, su nombre fue Antonio Gil, y el chamamé está escrito por Toto Sheman, ¿no? Hace la canción, y si uno escucha atentamente la canción, el Gauchito Gil desobedece, no quiere ir a luchar en la guerra contra el Paraguay, ¿no? Según la leyenda. Y entonces es muy interesante ver lo que pasa, ¿no? Cómo que pasó con todos los mitos fundacionales de Grecia, de Roma, de todos los pueblos, ¿no es cierto? O sea, esta cosa de que la leyenda, sí. Si bien tiene parte que uno dice, y esto no se puede creer, hay parte que tiene que ver con la historia, ¿no? O sea, el mito no se come la historia, digo yo, no se la termina tragando toda, ¿no? Entonces, el Gauchito Gil, que para mí es, o sea, cuando uno escucha hablar a devotos, se llaman promeseros a ellos mismos, ¿sí? Cuando escucha hablar a los promeseros del Gauchito Gil, de la difunta Correa y de otros tantos, lo ven al Gauchito Gil como alguien que está como intermediario entre Dios, dicen Jesús, y ellos. Y es muy interesante escuchar, y eso lo pueden ver en todos los testimonios, yo porque hice trabajos que tienen que ver con esto, dicen que están o sea, que hacen el trabajo más rápido que Jesús. O sea, que lo hace más directo, ¿no? Es más directo, no hay que esperar tanto, ¿no? Inclusive algunos hablan de burocracia, mezclando los santos con la Iglesia Católica y la burocracia, es muy interesante. Uh-huh. Me quedé con tu comentario, Catarino, entre San la Muerte y... ¿Cómo es esto, la diferencia? La Santa Muerte, ok. Lo que pasa es que la Santa Muerte está concebida como una entidad, como una esencia, y se le puede pedir, es lo que piensan, ¿no? Muchos mexicanos y centroamericanos, que se le puede pedir un milagro, por ejemplo, la salud, trabajo, que si eres delincuente no te encuentre la policía, que encuentres un empleo bien remunerado, y se le pide directamente como si fuera Dios. Es decir, a la Santa Muerte se le identifica como una divinidad. En cambio, San la Muerte pues es un santo, ¿no? Tengo entendido que es del siglo XVII o XVIII. Esa es la diferencia, que aquí es casi como una iglesia, en cambio San la Muerte es un santo. Ahora, yo encuentro otra característica en estos santos populares, es de que se ha creado un tipo de negocio en torno a ellos, porque, por ejemplo, la gente compra estatuas, estampas, oraciones, y muchos pueden pensar, es que un culto a un santo popular es para gente pobre y gastan poco. Pues no. En el culto de la Santa Muerte pueden hacer amarres de 7,000 pesos, e incluso de hasta más,
30,000 pesos mexicanos. Es decir, son cantidades fuertes que no fácilmente pagaría una persona que es pobre. Ahora, otra característica que tienen los santos populares en México es que está dentro de la marginalidad, es decir, están fuera de la institución católica, porque la Iglesia Católica, digamos que tiene todos sus santos oficiales, tiene todo su credo. En cambio, el culto a los santos populares cae en la marginalidad, ya que lo pueden hacer en su casa, en su cuerpo, es decir, las personas se tatúan a los personajes, a los santos, pueden hacer un altar, pueden hacer pintas, pueden hacer diferentes esculturas en algunos lugares, como han hecho aquí en Culiacán y en las afueras de la ciudad. ¿Y por qué se ha instituido todos estos cultos? Debido a que ha caído la iglesia en una falta de credibilidad. Es decir, pues han habido casos no solamente en la Iglesia Católica, sino en otras religiones, por ejemplo, de pederastía, de burocracia, y ante eso la gente ha buscado hacer sus propios rituales, que tienen que ver incluso desde la época prehispánica, y se han prestado estas manifestaciones con otros pueblos. Por ejemplo, aquí en el caso de... ¿Así, Laura? No se te escucha, Laura. No, quería decir con lo que estás diciendo, que hay un libro que les recomiendo a los oyentes y a las oyentes, que es de Gabriela Saidón, que se llama Libros Santos Ruteros, ¿no? Porque Catarino hablaba de las ermitas, ¿no? Y si uno va por las rutas, se ven dónde se construyen estas ermitas, estos altares, para prender velas, como decía Cata antes, en las rutas. Entonces están en las rutas, por eso ese libro es muy interesante, Santos Ruteros, que es periodista, Gabriela Saidón, y que hizo una investigación muy interesante sobre el tema, hablando específicamente de, por ejemplo, la difunta Correa, ¿no? Que bueno, a mí me daba miedo cuando era chica hablar de la difunta Correa. A mí en cambio con la difunta Correa en la escuela nos enseñaban que la difunta Correa era como una hermana que nos cuidaba, que nos llevaba hasta Dios, que nos protegía, entonces la recontra queríamos. Claro, yo me pregunto, el caso la iglesia del miedo. Digo, Catarino, ¿la iglesia compite con esto? Porque la iglesia tiene sus propios santos oficiales, entre comillas, a los que también se le hacen ofrendas y se les reza, y se le hacen lo que hay que diferenciar el santito. Lo que hay que diferenciar es el catolicismo y la religiosidad popular, porque dentro de la religiosidad popular, por ejemplo, San Judas Tadeo es un santo reconocido por la iglesia, era primo de Jesús, más sin embargo, por ejemplo, aquí en Sinaloa existe un culto fuerte de muchos narcotraficantes o que se sienten narcotraficantes y que le hacen un culto especial a San Judas y le piden de que les ayude a dejar pasar la mercancía de drogas a Estados Unidos. Ahora, cuando dice la categoría esta del miedo, por ejemplo, Miguelito, Ángel Gaitán, a mí cuando yo me enteré del caso, pues sí sentí miedo, es decir, es como un niño momificado al cual se le pueden pedir milagros, y de hecho ya antes en el siglo XII en Francia existió un santo que era un perro, Guinefort. Este perro ayudó a un niño de que no lo matara una serpiente, y la mató, y cuando llega el padre pues ve al perro lleno de sangre y lo sacrifica pensando que había atacado al niño, que realmente estaba abajo de algo, ¿no? De la cuna, y lo hacen santo, pero luego este culto se pierde por lo mismo que dice Ricardo, de que la iglesia pues pues tiene la supremacía y dice, no, pues este culto no. Sí, claro, cada corporación tiene sus candidatos. En Pancho Sierra en Salto, Pancho Sierra en Salto tiene un monumento hecho por la gente, sí, humilde, de él afuera del cementerio, porque él está enterrado adentro,
obvio que va a estar enterrado dentro del cementerio, pero no dejaron que la gente manifestara sus rituales con Pancho Sierra, que es, la gente pone un azulejo y en la pared pone un azulejo, y los que son muy pobres, como no pueden comprar azulejos, se ven un cuadrado de cartón, ¿sí? Es muy impresionante, y ponen, es para los chicos, porque Pancho Sierra cuida o cura de los accidentes, salva de los accidentes a los chicos. Entonces, es impresionante ver en Salto, fuera del cementerio, bajo la lluvia y todo lo demás, ese ritual, y los autos bajando y poniendo 2 claveles o un clavel en el monumento de Pancho Sierra. O sea, es esto, ¿no? Es lo que la gente quiere creer o a quien quiere venerar. Fíjate. Y hay 2 audios que vos tenés que me gustaría que la gente pueda compartir, ¿sí, Catarino? De testimonios de personas que hablan de sus santos populares. Buenas tardes, mi nombre es Ana Rosa Vázquez Martínez, soy de la Federal 8 de Sinaloa. Yo creo en la Santa Muerte porque una vez le pedí, me cumplió y desde entonces le estoy creyendo. ¿Qué pediste? Le pedí que le diera bienestar a mi familia y que no nos faltara económicamente dinero. ¿Y qué diste a cambio? Yo le ofrecí a ella de que si ella me lo cumplía, yo le iba a poner a ella veladora o dulce, o le iba a ofrecer un altar en mi casa, y cuando ella me lo cumplió, yo pues a fuerza le tengo que cumplir, y pues le puse un altar en mi casa. ¿Y conoces otras experiencias? Sí, como a veces soñarla o a veces de que la vean. Okay. ¿Tú la has soñado, la has visto? Sí. ¿Cómo si tú? Pero yo nomás he visto una nomás, una que es la negra. La soñó así como cuando le va a pasar algo a alguien, o como que ella me avisa que le avise a esa persona, o de que algo va a pasar y ella me avisa. Y la sueño yo, pero no es muy seguido, es de vez en cuando. Hola, soy Luis Enrique Félix Carrillo, soy de la Federal 8 de Culiacán, Sinaloa, y yo creo en Malverde porque toda mi familia cree en él y cumple muchos milagros. Sí, es lo que ellos creen, ¿no? Me decía también la joven Ana, que ella tiene, de hecho me mandó un video del altar de la Santa Muerte que ella tiene, y ahí le dicen Santa o Santísima o Niña Blanca, y hay diferentes colores, está la blanca, la negra, morada, y aquí aparece, además del elemento del altar, aparecen las tumbas. Por ejemplo, yo tengo este libro de Andreas Faber-Kaiser, donde él hace una investigación con muchas ideas mahometanas o musulmanas de una especie de peregrinación que se hace a una supuesta tumba de Jesús. Y este es otro elemento, pues, del culto, porque, por ejemplo, el Gauchito Gil tiene un lugar a donde se va a hacerle un culto. La Santa Muerte también tiene diferentes capillas, y así diferentes santos populares tienen lugares a donde se les va a hacer una peregrinación, pero lo que tienen también es que en la casa de la persona que es creyente puede haber un altar. Por ejemplo, allá en Mazatán, Chiapas, hay una comunidad en donde se encontró una estatua de unos 20 centímetros quizás, de un santo negro. En esta región costeña de Chiapas no hay mucha población de rasgos negroides, más sin embargo el santito que se encontró tiene estos rasgos, pero también se le atribuyen los milagros, ¿no? Es decir, el santo popular también hace milagros, sana, es un taumaturgo, y también tiene que ver con la identidad de los pueblos. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe ha creado una nación, pero también tenemos la Virgen de Suyapa en Honduras, que también ha creado una nación, y están otras vírgenes como la Virgen de Altagracia, de Guadalupe, etcétera. Entonces, ahora también existen otras comunidades que también tienen a sus propios santos. Por ejemplo, las iglesias Kir, estas comunidades que también ellos están haciendo sus propios espacios, sus propios rituales, en donde están incorporando, digamos, sacerdotisas a estos cultos. Y aquí en el caso de México han habido
muchos santos que han creado iglesias, pero desde la identidad. Por ejemplo, la familia de Nazón Joaquín, que recién fue acusado de pederastía, que también fue acusado su papá y su abuelo. Ellos en 1926 fundaron una iglesia en Jalisco, y es una iglesia mexicana, donde está la identidad, tiene la bandera, tienen toda lo mexicano, ¿no? Entonces también estos santos populares expresan la identidad de los pueblos, ¿no? Y hablando de mexicanos, ha entrado a nuestro estudio nuestra amiga, compañera, hermosa señorita, no sé, ni me importa, Dinora Chiquete, ¿no? Que es diseñadora gráfica, pero nada, pero amante, sobre todo fan de Malverde, que ha nombrado Catarino, ¿no? Hola, muchas gracias. Muy contenta de estar otra vez con ustedes. Saludos desde el caluroso Culiacán, Sinaloa, México. Bien, ¿y qué te parece, Dinora, si te recibimos todos con mucho cariño, pero esperamos a que empiece la primera tanda, ¿sí? Vamos a dar la primera tanda, si estamos más tranquilitos después, escuchamos un audio que nos llega de España y después vamos con Valverde. ¿Sí? Va, claro que sí, súper contenta de hablar de mi compadre, siempre. Volvé a escuchar las entrevistas de La Rebelde en nuestro nuevo canal de YouTube. ¿Cómo? Búscanos en YouTube como Radio Rebelde AM740. Te suscribís y ayudas a que La Rebelde siga creciendo. Radio Rebelde AM740, ahora en YouTube. Y arriba quemando el sol. Nahuel Bianchi y Tomás García te proponen un resumen completamente subjetivo y desorganizado de la semana. Los sábados a la mañana, de 10 a 12, sigue. Y arriba quemando el sol. Y arriba quemando el sol. En el laberinto. Manías, música y propuestas siempre por arriba. El programa de la familia Calcaño, Eric padre, Alfredo y Eric hijo, pensadores nacionales y populares. En el laberinto, con la coordinación de Néstor Picone, produce Federico García Blaya. Ordena el aire Elisabetta Machado, de lunes a viernes a las 11 horas. Los Calcaño juntos en el laberinto. De Zurda, la trinchera de ideas del Partido Comunista Congreso Extraordinario. Con la conducción de Luciana Revas, Luciana Perlo Pereira y Federico Flumini. De Zurda, todos los viernes de 17 a 18 por Radio Rebelde, AM740. Pueden robarte el corazón. El amor es más fuerte. El amor es más fuerte. Porque no todo se compra y no todo se vende. Hay otro camino. Pero el amor es más fuerte. Todos los sábados, de 15 a 16. Pero el amor es más fuerte. Por La Rebelde. Radio Rebelde. El futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro. La radio de todos. Para comunicarte con el proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz
y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. La patria vencerá. Cueros Monique, sacos y camperas de cuero, confección a medida, arreglos de todo tipo, créditos con recibo de sueldo, tarjetas de crédito en 3, 6 cuotas y ahora 12. Avenida Santa Fe, 3312, cuarto piso C, Cava. Teléfono 116-168-4846. Cueros Monique. Con Propiedades, con K, la inmobiliaria compañera. Instagram, @conpropiedades con K. Avenida San Martín, 1802, esquina 3 Arroyos, Cava. 4581-0047. Mail info @conpropiedades.com.ar. Desde 1938, seguridad en sus operaciones inmobiliarias. Es que nosotros son demasiados años de Inquisición, ustedes es la América Libre y por eso rezan y tiene su cachondeíto con el Gauchito Gil, con Gilda, que estoy mirando que esta pobre falleció muy tempranamente de un accidente de tránsito. Es que vosotros le meteréis capillas al Papo, a Charly García y todo lo que haga falta. Más aparte todo el desmadre que puede haber de la iglesia de Vaperón. Pues lo mismo. Bueno, a ver, ella es de Zaragoza, pero vive en Salou y participa del programa, no puede participar directamente por la diferencia horaria, que son 5 horas, pero nos va dejando audio y Salou está en Cataluña, claro. Y lo que decía antes Catarino, hay sobre la negritud y sobre que tiene que ver con el sincretismo religioso, ¿no? O sea, lo que hablaba Catarino, cuando la primera vez que fui a Pamplona, me aparecía un San Fermín negro, un poco negra la cara, ¿no? Donde se hace el San Fermín. Y yo preguntaba, ¿pero cómo es negro? No es negro, pero a ver, ¿cómo no vas? No es negro, dice la leyenda que se cayó en una brasa y se quemó. O sea, era negar absolutamente con cualquier cosa, pero negar que a lo mejor hubiera habido algún negro por ahí, ¿no? En el México prehispánico existe un dios que se llama Tezcatlipoca. De hecho, hay 4 Tezcatlipocas, pero hay uno que es negro. Y este señor también, cuando viene el Cristo con la evangelización a fin del siglo XVI, en Guatemala, precisamente en 1595, Cataño hace un Cristo crucificado negro, como el color de la piel de los habitantes. Y se le atribuye en la actualidad muchos milagros y la gente va en peregrinación. De hecho, es la peregrinación más grande de Centroamérica, el Cristo Negro de Esquipulas en Guatemala, que tiene esta raíz prehispánica con el Tezcatlipoca negro. Bueno, sí. Lo que dice la compañera de España es entretenido y es cierto. Si vos pensás que acá adoran a Gilda, este cantante popular Rodrigo tuvo su altar, recuerden que hubo que modificar la ruta para el altar de Rodrigo. Y por supuesto Vaperón y tantos otros. Maradona, que es el santo de Silvio Medite. Una cosa increíble. Silvio. Permítanme leer un par de mensajes que recibo de oyentes. Aquí me dice uno, me encanta cómo va el programa. Parecería que los nuevos cultos, dicen, permiten a las personas crear órdenes morales alternativos, acordes a estilos de vida más plurales, incluso aquellos relacionados con economías subterráneas o ilegales. Este fenómeno de santos populares permite reflexionar sobre cómo el mal se transforma en una posibilidad para enfrentar aquellas cosas que se consideran injustas, humillantes, violentas, falta de respeto entre los vecinos. Claro, hay como una sublimación, ¿no es cierto? Sí. Qué interesante. Sí. Pero bueno, después en la entrevista con el escritor tucumano lo va a explicar bien, ¿no? Pero vayamos ahora a ver por qué está también, como vos decís, Ricardo, la sublimación, pero también el fanatismo, ¿no? El tema de Dinora, ¿por qué sos tan fanática de Malverde?
Malverde, porque es un personaje también muy particular, como la mayoría de los santos populares que tenemos en Latinoamérica, y este en específico, Jesús Malverde, pues es un santo que está muy vinculado con la cultura culiacanense, sinaloense, mexicana, pero también hace unos 30 años, aproximadamente 40, se le empezó a ligar con temas del narcotráfico, de la narcocultura. Entonces, a mí me empezó a llamar la atención también nosotros, de ser una familia guadalupana, ir a peregrinaciones todo el tiempo, como que también existía cuando yo era más chica, no lo entendía, como también hay un santo que tiene un montón de simbolismos e íconos que están relacionados con la cuestión ilegal. Entonces ahí me empezó a llamar mucho la atención. Cuando cumplí 17 años, 18, que tuve mi primer auto, me pude empezar a escapar, a ir a ese lugar por curiosa, porque quería saber cómo era. Ya conocía cómo eran las iglesias católicas, cristianas, pero como que hay un santo de los narcos, era lo que se decía. Entonces empecé a asistir, me empezó a gustar lo que veía, lo que leía, y también la vibra de ese lugar. Y porque se me hace algo muy particular de la ciudad, hasta 10 años después, prácticamente 10 años después, lo empecé a estudiar, y fue en Argentina, o sea, sin nunca jamás imaginarme que me iba a poner a estudiar allá un fenómeno de aquí. Me enamoré más del personaje, porque entendí cómo era, pues prácticamente muchas cosas de mi cultura, de la idiosincrasia, hasta la personalidad del sinaloense, como a partir del personaje, de la construcción del personaje de Malverde, somos también nosotros. Entonces me empezó a gustar a mí mucho, pero dentro de mi investigación yo lo que he tratado es de ir quitándole un poco ese estigma, que no es solamente del narcotráfico, no, o sea, no es de la narcocultura, está ligado, y hay un momento, un episodio en la historia, en la línea temporal que cruza esa parte. Pero fíjate que Jesús Malverde está muy, muy relacionado con Gauchito Gil. Tienen muchas cosas en común, los dos fueron bandoleros rurales, los dos le quitaban a los ricos para darle a los pobres, eran justicieros, la gente los protegía contra el gobierno. También es muy similar la historia, nada más que aquí, Laura, ya puedo hablar así, todo así, normal. Bueno, la historia aquí de Jesús Malverde, pues es que fue un personaje que también nos vamos a situar en 1880. Su nombre, que la leyenda dice, es Jesús Juárez Mazo. Y bueno, Jesús Malverde se instala también a principios del siglo XX. Como les decía, un personaje, un Robin Hood, que andaba aquí quitándole a los ricos, a los pobres, un salteador de caminos. ¿Y qué es lo que pasa? Que el gobierno ya lo tenía en la mira, porque obviamente a los grupos, ellos eran a quienes les robaba, a la burguesía. Entonces en un momento ya el gobernador del estado de Sinaloa, que era Francisco Cañedo, lo manda a perseguir, lo manda a buscar, porque en un momento la leyenda dice que le roba una espada, o sea, se metió con todos y hasta con él, con el gobernador, le robó una espada de plata, y eso fue lo que lo hace enfurecer, lo manda a buscar, lo manda a colgar en un mezquite, en un árbol de mezquite, un árbol muy de aquí, de Culiacán. Lo cuelga, lo expone, lo pone a la intemperie, a la vista para que toda la gente lo vea. Y algo muy similar también con la historia de Gauchito, también de la difunta Correa, pero bueno, es que se me vienen todas las historias juntas, que en un momento un rural le pide que un milagro, ¿no? Al verlo ya que está colgado del cuello, que las aves carroñeras se lo están comiendo, le pide, se recuerda que en vida era una persona que ayudaba mucho, entonces le pide que por favor le ayude a encontrar unas vacas, un ganado. Entonces le pide que por favor, porque era su único sustento. En ese momento, cuando le está pidiendo y le está rezando, se aparecen
a lo lejos, las vacas. Entonces, en ese momento, esa persona, el rural, lo baja del árbol y le da una santa sepultura, a pesar de que el gobierno había dicho que no lo hiciera, y quien hiciera lo mismo también iba a ser colgado. Esta persona le da una santa sepultura, lo empieza a cubrir con piedras y se empiezan a hacer tumultos, y él empieza a correr la voz de que ya era milagroso, que le acaba de hacer ya el primer milagro después de muerto. Y así se empieza a hacer la tradición, también la tradición, esa es como la parte histórica, ya después empieza todo lo que es la construcción ya de él, ¿no? De que así como ayudó ahora en la muerte, lo empezaron a convertir en un personaje dador de favores, que como siempre estuvo en contra del gobierno, pues ahora también, ellos también, siempre ha habido pues esos problemas en la sociedad. La gente se empezó a identificar y empezó a crecer el personaje. Sí, Laura. Esto que vos estás diciendo también tiene que ver con lo que estuvimos hablando, ¿no? El doy y me das, ¿no? Todo el tiempo, el doy y me das. Yo te doy, vos me das. Pero a mí lo que me interesa mucho de Malverde, de su leyenda, pero también del contexto histórico, y de cómo se lo representa. Hay una serie ahora que están dando en Netflix que se llama Malverde, Santo Patrón, y no es casual que pongan a Pedro Fernández, que es un ícono de la música mexicana, y no tan buen actor, ¿no? No tan buen actor, pero que lo pongan como Malverde, no es casual. Pero también tiene una postura contra también la revolución en cuanto a yo no me quedo sentado, me arreglo con el poder, ¿no? Es muy interesante esto. ¿Cómo hacemos la revolución? Es muy interesante también el planteo que se hace, ¿no? Sí. Sí, también en esta parte, más que historia sería la leyenda, ¿no? Y esto es similar a lo del Gauchito Gil, porque en el caso del rural, allá es el policía, el oficial, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se entrecruza la historia con la leyenda y se parecen finalmente como los mitos, las leyendas de la construcción popular, y tienen similitudes? Sí. Sí, ahora lo interesante es que todos parecen tener un final trágico o repentino, y todos tienen estas características de hacer algo por uno, aún lo que uno no puede hacer, lo que el creyente no puede hacer, ¿no? Lo que decía recién nuestra oyente, esto de pedirle que haga o de que nos justifique o nos proteja aún en situaciones ilegales. Sí. Es muy interesante. Esto no son los populares, porque ya no están en la oficialidad, digamos, ya no están en lo bueno, sino en lo marginal, en lo que puede caer en la delincuencia. Qué interesante. Sí. Por eso, ya que hablábamos de Malverde, vamos a seguir hablando, Dinora, de Malverde, pero ya que hablamos de Malverde y este tema de contextualizarlo, ¿no? ¿Cómo puede ser que Malverde sea tomado por los narcos como un santo popular para ellos, si en la época de Malverde, él muere en 1919 por ahí, el narcotráfico todavía no era algo como es ahora, ¿no? No atravesaba toda como ahora la historia de México, ¿no? La realidad de México. No, es hasta los años 80 cuando tiene esta vinculación con el narcotráfico, porque en un principio, en la línea temporal que yo he hecho, Jesús Malverde se divide en principio el bandido generoso, ¿no? Cuando era en vida. Después, ya que muere, en 1909, un 3 de mayo, que acá es el día de la Santa Cruz, el día del albañil, del trabajador. Ese es el día que se le atribuye, el día de su muerte. A partir de ahí, hasta 1980 lo tengo yo como que es el ángel de los pobres. Y ya en 1980 al 2000 es donde ya aparece lo que es el santo de los narcos. ¿Por qué? Durante todo este tiempo se le fue acercando gente, personas de escasos recursos, todos los necesitados, todos quienes necesitan una esperanza, ¿no? Tener una esperanza en algo. Entonces, en un momento, pues aquí en Sinaloa, en el norte, en la sierra, pues es donde se han dado todos los plantíos de amapola, de marihuana, donde está el triángulo dorado, de todas estas conexiones que hay
del Durango, Chihuahua, Sinaloa, pues la gente de la sierra empieza a bajar, y al escuchar que había un santo que ayudaba, que era milagroso de aquí, de Sinaloa, pues ¿qué es lo que hacen? Pues ellos también, la gente que cultivaba la amapola, la gente que sembraba cannabis, pues empiezan también a bajar para ellos poder pedirle por sus sembradíos, por pedirle por sus tierras, para tener mejores, ¿cómo se le dice? Más beneficios, más protección. Más beneficios. Entonces, ¿qué hacen? Ellos le llevan, así como cualquier otro le llevaba en sus ofrendas, flores, la gente de la pesca les llevaban camarón, cosas de ofrecimiento, pues ellos ¿qué hacen? Llevan plantas de cannabis para ofrecérselas a él. La gente al ver eso lo empieza a conectar, a decir, es que está ayudando a los narcos, pero en realidad eran los gomeros, así se le decía a la goma de la amapola. Entonces eran los gomeros, y ahí la gente empieza también a decir, a divulgar que les está ayudando a los narcos. Y pues se empiezan a acercar los mismos. Una cosa es la gente de la sierra, otra cosa es la gente del narcotráfico. Bien, por eso, pero no es él no tuvo nada que ver con ese momento, o sea, es la gente, siempre estamos hablando de la gente que decide o creer en esto, ¿no? Él no tuvo que ver con esto. No se le atribuyó. Sí, lo que pasa también es que es una construcción, porque Malverde se hace después de Heraclio Bernal y de Chucho el Roto, y a su vez son una construcción que imitan de Robin Hood. Bueno, es que estos son más personajes también de aquí de Sinaloa, que estos personajes sí existieron. Heraclio Bernal, el Rayo de Sinaloa, que está documentado y que se le atribuye, ¿no? Pero esto es esa parte. Sí. Yo planteo algo que quizás da para el debate, pero me pregunto, si la gente necesita tanto creer en alguien que lo ayude, en un ser que lo ayude, ¿será porque no tiene un proyecto en el que creer, un proyecto social, un proyecto de país, una construcción popular y masiva con la que comprometerse y creer? Pienso que desde hace tiempo la gente espera, es más fácil esperar un milagro a creer en el mismo gobierno o en tenerle fe realmente al gobierno. Recuerdo que una vez alguien me dijo, porque todo lo que van y le piden a Malverde de que tener un trabajo, que nos pongan luz en nuestros hogares, el agua, ¿por qué no van y se lo gritan al gobierno? Porque saben que no lo va a hacer, que no va a pasar nada, no traspasa. Pero acá sí tienen como que la esperanza de que un milagro, un gran milagro va a suceder y ya eso lo va a hacer todo. Creo que no hay construcción, como lo mencionaste, de personal, de creer en otras cosas, no. Creo que se mueve más por la milagrería. El escuchar los milagros, lo que le pasó a la demás gente, eso es lo que a la gente la atrae, que la curó de cáncer, que le ayudó a cruzar, aquí en Sinaloa, que le ayudaron a cruzar el cargamento a Estados Unidos y de Los Ángeles llegó hasta Nueva York. Eso es como que a la gente le hace brillar más los ojos. Sí, bien, Gaby. Bien. Sí. Bien, yo quería hacer un comentario. Yo creo que durante siglos la Iglesia Católica, Apostólica y Romana monopolizó el manejo de los milagros. Lo monopolizó de la mano de Torquemada, de una cantidad de gente que se ocupaban de gestionarlo y que fueron muy convincentes y les hicieron el bocho a grandes poblaciones que no tuvieron opción. Esta compañera nuestra de Zaragoza, que hace el comentario y se sorprende de santos por fuera del cauce natural que es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, etcétera, se sorprende de la cantidad de santos populares que hay, que en España no hay santos populares. Hay santos para cada necesidad, tenemos un santo, pero los santos populares no existen porque a nadie se le ocurre una cosa ilegal y el temor a Dios es una cosa bastante cierta.
Pero el correr de los tiempos y de algunas injusticias de la Iglesia y que la gente fue cayendo en el descrédito y muchas competencias de otros credos, hicieron que ese monopolio que había en Europa, que fundamentalmente en Latinoamérica se haya perdido y creció de la misma forma que la gente descreyó de los ejércitos, de la Iglesia y de una cantidad de cosas parecidas. De esos monopolios siempre fueron haciendo como un argot, como de la misma forma que se armó un fardo del panteón de los santos, y yo creo que la cosa pasa por ahí y que está muy 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 arraigada en lo popular, y por supuesto las demandas son de los que más necesitan solicitar, o sea, de los enfermos, de los pobres y de los que viven en la clandestinidad, en la ilegalidad. Son los que más necesitan creer en eso. En Brasil, por ejemplo, que es poderoso el tema de la religiosidad, del sincretismo religioso, bueno, la iglesia de Nuestro Señor del Bonfim, en Bahía, por ejemplo, aglutina una cantidad de santos y que la gente va de todos lados a pedirle, que es maravilloso, y acá en Argentina, en Buenos Aires, eso lo monopoliza la Virgen de Luján y la Virgen de Lourdes en menor escala, pero los santos populares tienen muchísimo arraigo. En Ecuador, por ejemplo, hay también muchísimos santos populares que son, se los convoca para que ayuden, para que te ayuden en la vida en determinadas circunstancias. Hay santos para buscar trabajo, hay santos para que te ayuden a curar una enfermedad, hay santos para pedirles que te ayuden a encontrarte con un novio, o sea, es... Ay, yo no tuve suerte. Vamos a escuchar el corrido de Malverde mientras vamos hablando de Malverde, y vamos a parar un ratito con Malverde. Total, a Dinora la vemos para ir paseando con otros santos populares de nuestro país. Vamos a escuchar el corrido de Malverde en la voz maravillosa de Pedro Fernández. Arriba Guamuchil. De la tierra sinaloense, con orgullo mexicano, desde niño la pobreza fue conmigo de la mano, entre desprecio y maltrato de un patrón tan inhumano. Deseaba que la justicia para todos un día llegara. Vi transcurrir muchos años sin que nada ahí cambiara. Defenderé hasta la muerte, cual sea mi suerte en esta vida, porque mi raza y mi gente no quede nunca desprotegida. Unos me llaman bandido, otros Malverde, el buen amigo. Impresionante esa voz. Sí. Qué típica. Bien, Fernando de Rosario nos cuenta que en Reconquista hay un culto al Hungarito milagroso. Parece ser la santificación de un gitano que llegó en 1920 con su tribu trashumante y se estableció con carromatos y carpas en las afueras del pueblo, cerca del ferrocarril. La cuestión es que este muchacho muy joven, recién casado, enfermó de tuberculosis y en pocos días falleció. Una revista de Rosario, la revista Boom, hace 50 años, vio al padre y a los hermanos del Hungarito recorrer en la oscuridad de la madrugada las calles, alumbrados por un sol de noche, camino a la farmacia a buscar medicina. Pero igual
cuando el gitano murió y fue enterrado en la parte más pobre del cementerio de Reconquista, porque, dice Fernando, en la muerte también y cómo hay diferenciación social. Si no, escúchese la canción El huérfano y el sepulturero, que canta Agustín Magaldi. Pasó un tiempo que alguien con alguna dolencia física fue al camposanto y al pasar frente a la humilde tumba se le ocurrió rezar. Y dice la leyenda que al poco tiempo se curó. Empezó a correr el rumor de que el finado hacía milagros. Y así el húngaro, que había muerto con los pulmones reventados por el bacilo de Koch, terminó como Justo Suárez, el torito de Mataderos, boqueando en un hospital de Cosquín, pero siendo rezado por el pueblo. Se empezó a construir la figura del santo popular y milagrero, y hasta hoy, en el aniversario de su muerte, su tumba se llena de flores y cintas que ponen sus devotos creyentes. Son un segmento sociocultural que algunos entienden más bajo, pero hay mucha gente que cree en el poder milagroso del gitanito, y hay muchos gringos de la ciudad de Avellaneda, ciudad vecina Reconquista, descendientes de fruilianos, que para no sentirse confundidos con la negrada ponen carteles de todos somos Vicentín y pavadas semejantes, pero aunque son ratas se santifican con el pobre hungarito al que hace un siglo le fallaron los fuelles. ¿Qué tal? Hay que escribir todo ese mensaje. Gracias, Fernando, por tomarte el trabajo de escribir semejante mensaje. Y le pido disculpas porque yo le corté algunas partes, si no se hacía muy largo. No, pero igual está como comentario en el link. Bueno, ahora vamos a presentar a un historiador, una entrevista que le hicimos a un historiador tucumano que sobre otro santo popular, Bazán Frías. Sobre todo le hicimos la entrevista porque él sacó un libro este año que se llama Bazán Frías, Imaginarios, Realidades y Mitos. Sé de la minuciosidad que tiene cuando investiga. Y bueno, la entrevista no puede ser en directo porque él está dando clase en este momento, pero nos la dejó grabada. Pero vamos a empezar a presentar el clima en el que se desarrolló la vida de esta persona, de Bazán Frías, con la suite en piano, la obra de Cachi Pajón, suite Bazán Frías, o sea que tiene una obra en piano y todo, ¿eh? Agustín, ¿cómo andás? Ya hechas las presentaciones, te agradecemos mucho que estés en nuestro programa Pensamiento Crítico y Memoria del Proyecto Cultural Maíz, y te preguntamos, ¿por qué Andrés Bazán Frías? Bueno, primero que nada, muchas gracias, Laura, por invitarme. Y bueno, ¿por qué Bazán Frías? Lo respondería en quizás ¿por qué no Bazán Frías? A veces considero que lo que es la historia en sí, muchas veces yo lo trato de llevar a cabo y adelante siempre con mis estudiantes. Muchas veces considero que la historia parte de algo tan simple y tan sencillo como es la curiosidad, ¿sí? Esa nota, esa historia, esa cuestión de la oralidad. Particularmente en mi caso, Bazán llega a través de la oralidad, del comentario, del boca en boca, y llega en mi infancia, cuando yo era chico, 4 o 5 años, volvíamos de la casa de mi abuela, y mi papá siempre pasábamos por la ermita del cementerio del oeste, considerado el cementerio de los ricos en Tucumán,
pasamos por la ermita de Bazán y me decía, ahí lo mataron a Bazán, él era el Robin Hood tucumano. Claro, yo era chico y consideraba, y en la imaginación me imaginaba un tipo vestido de verde con un gorrito chistoso, arco y flecha, que se cruzaba en medio de la calle y le robaba a los ricos para darle a los pobres. Eso, o sea, y ahí yo muchas veces doy esos ejemplos a mis alumnos de cómo quizás la historia muchas veces parte de ciertas cuestiones, las elecciones de los temas parten de cuestiones subjetivas, muchas veces parten de cuestiones muy subjetivas. En este caso, la imaginación quizás, bueno, llegué a la facultad y fue, bueno, ¿qué investigo? Bueno, investigo a Bazán. Vamos a ver si realmente era un Robin Hood, como me contaba mi papá. Y bueno, o sea, la investigación me fue llevando por otros derroteros totalmente distintos al mito, ¿no? O sea, pero bueno, creo que ¿por qué no Bazán? Ahora te podría decir es esto, ¿no? O sea, uno como investigador creo que nunca tiene que perder el gusto, la gracia, la curiosidad de poder estudiar lo que le gusta, ¿no? A mí me gusta esto, tengo fuentes, ya sea escritas o orales, bueno, lo investigo porque me gusta, y si uno lo investiga y lo investiga con pasión, el esfuerzo quizás lo siente mucho más, el resultado es mucho más gratificante, ¿no? ¿Y qué encontraste de Bazán Frías a través de tu investigación que te haya sorprendido, ¿no? O que también te haya acercado también esa idea que vos tenías cuando eras chico, que forma parte del mito, ¿no? Del mito de que no es un mito, ¿no? El del Robin Hood, que fue una novela y que se repite en Malverde, en un montón, Malverde en México, en otros tantos santos que ahora se los considera santos populares, ¿no? El tema de robarle a los ricos para darle a los pobres, ¿no? ¿Qué te encontraste que te sorprendió y qué te encontraste también que tenía que ver con esa imaginación que vos tenías de pequeño, ¿no? Y mira, me encontré quizás fuera de cuestiones del Robin Hood, me encontré con que Tucumán hace casi 100 años, el Tucumán de hace casi 100 años sigue siendo el mismo Tucumán de hoy, con la misma idiosincrasia prácticamente, pero más allá de eso, a ver, con lo que yo me encontré en relación a esto de Robin Hood, mucho no me encontré cómo se construye muchas veces esa figura, ¿no? Y cómo muchas veces estas figuras que se las toma desde el mundo del crimen, y que curiosamente muchas veces son un común denominador, esto del Robin Hood, como bien has dicho vos, me encontré que, bueno, ¿cómo se construye eso? Empecé a desandar un camino, no solamente con cuestiones que se relacionan a estudios de carácter histórico, sino también cuestiones sociológicas, ¿no? Con conceptos como imaginarios sociales, representaciones sociales, y qué sé yo, o sea, de haber dado con libros creo que falleció, no sé si hace poco, un escritor de Tandil, Hugo Nario, que tiene un libro que se llama Mesías y Bandoleros Pampeanos. En ese libro él me sirvió mucho para entender cómo se construye muchas veces esa figura, esa idea del Robin Hood, en lo que se conoce como la reconfiguración del mito, la reconfiguración de la figura pública, ¿no? Él habla ahí lo que es cómo esta idea de la persona transmuta a su muerte, violenta en la mayoría de los casos, transmuta en un sentido de pena, devoción, conmiseración, y empiezan a darse todos estos comentarios. Bueno, era un Robin Hood. En mi investigación en sí, Bazán Robin Hood no está, más allá de notas mucho más, una década prácticamente más allá de su asesinato en 1923, una nota del 32, en donde hablan y comentan un diario conservador de la época, como el recuerdo de Bazán y su compinche, y entrevistan a gente, bueno, que Bazán acompañaba a sus compañeros de la cárcel, era una cosa más bien así,
quizás eso es más que nada lo interesante de lo que me encontré respecto a todo lo que es este proceso de investigación. Bien, sigue la entrevista de Agustín, con Agustín Aro, recordemos, historiador tucumano, autor de Bazán Frías, Imaginarios, Realidades y Mitos, de la editorial Tinta Libre, libro el cual recomiendo, ¿sí? Y vieron cómo se repiten, ¿sí?, todos estos tópicos que fuimos hablando durante todo el programa, ¿no? De los santos populares, de todo esto del Robin Hood, que él dice que esto trató de él de separarlo, ¿no?, de su investigación, ¿no?, del Robin Hood que nos viene de Europa, obviamente, que nos viene de Europa. ¿Qué querías decir, Cata? Es la conexión, pues lo que mismo había dicho yo acerca de la construcción, de cómo es que Malverde es una representación que se hace del Chucho el Roto y a su vez viene de esta tradición, pues de los Robin Hoods que existen en las diferentes regiones, porque si vamos buscando en estos diferentes espacios vamos a encontrar que hay otros Malverdes, inclusive que se parecen, ¿no? Entonces yo por eso decía que más que el rastreo, más que lo histórico sería la leyenda, y cómo es que se convive, ¿no?, la leyenda con el mito y lo histórico, porque finalmente, ¿cómo poder comprobar que Malverde existió? Se ha dicho que existe un acta de nacimiento, pero pues no lo podemos comprobar, y si lo buscamos hacer sería positivismo, pues tampoco se trata de eso, no estamos buscando la verdad, sino las representaciones que hacen los diferentes pueblos, que finalmente buscan paliar la injusticia. ¿Cómo es que el pobre se ponga en una circunstancia similar al rico, ¿no? A mí me parece que rechazo un poco esta idea romántica del Robin Hood, porque en realidad no reemplazan estos personajes las realizaciones de un actor social organizado. En realidad lo que hacen es cometen delitos o realizan acciones que reivindican el derecho a realizar actos que beneficien a las clases más desposeídas, pero lo hacen en beneficio propio. Por ahí eventualmente alguno hizo algún reparto, pero la realidad es que se intenta hacer algo romántico de actitudes que eran en beneficio personal. Lo ilegal, la cuestión ilegal, mucho. Uh-huh. Tal cual, lo que decía nuestro oyente. La aprobación de lo ilegal. La aprobación debe, exactamente. Aprovecho para meter el chivo. Mónica Evangelisti nos envió un mensaje, le gusta el programa, dice que está bien tratado, dice que espera el link para compartirlo en diferido también. Sublime el piano y la música hermosa también ayuda a construir patria grande, dice Mónica Evangelisti. Que es bien. De Rosario también. Es de Rosario. ¿Qué tal? La entrevista es más larga, me pareció que a una persona como Agustín había que darle un espacio. No la vamos a poder pasar toda acá, pero sí la vamos a subir, el link lo vamos a subir junto con la difusión del programa, ¿sí? Para que tengan la entrevista de este libro, que la verdad vuelvo a recomendarlo. ¿A dónde lo vamos a subir, Laura? Lo vamos a subir a la página de Otras Memorias, lo vamos a subir al Facebook de PCM Proyecto Cultural Maíz, al Facebook de PCM Radio, a YouTube de PCM Radio, lo vamos a subir a todos lados. Muy bien. Bueno. Y fíjense que en México existe un santo popular que se llama el Señor del Maíz, que es literalmente un señor que está construido de maíz, lo parten en 16 partes y lo llevan a las 16 zonas del mercado, un mercado en Ciudad de México, pero se llama así, el Señor del Maíz. Pero fíjate cómo eso tiene que ver con la mitología egipcia, que habla de que Osiris fue cortado en un montón de pedazos y que la mujer lo juntó, y así se forma el Estado de Egipto unificado en el 3000 a.C. O sea, aquí también México, así surge este mito fundacional, así se crea el mundo, a partir de la partición en 18 partes de un monstruo marino. Pero se parecen con los mitos. A lo que voy es a que todo
está relacionado, no podemos decir hay algo que es de Latinoamérica solo, o hay algo que... Todo tiene que ver con el boca en boca y tiene que ver con que fue transmitido de generación en generación y se mezcla, por suerte, se mezcla. Y nos queda media hora de programa, Laura. ¿Cómo sigue Bueno, esto? por eso, el tema es, tenemos que seguir hablando de Bazán, tenemos un audio de Mónica, tenemos que seguir hablando con Dinora, pero vamos a escuchar un poquitito de la segunda parte de la entrevista, un poquito, y después la subimos, ¿sí? Preguntando, que obvio es lo que te quería comentar, tiene que ver con estos mitos, ¿no? Los mitos griegos, por ejemplo, ¿no? La otra vez estaba trabajando con los chicos el tema de mitos, que obvio, siempre se transmiten de boca en boca, estamos hablando de mitos antiquísimos, ¿sí? Pero que cuando uno los analiza, empieza a ver que hay elementos de la realidad o de la historia, más que de la realidad, ¿sí? De la historia que, por ejemplo, a Chris Evans, que fue el que descubre el palacio de Knossos en Creta, ese mito lo llevó a encontrar el lugar, ¿no? Y a ver que, por ejemplo, un montón de características que tenía la leyenda, por ejemplo, el tema del laberinto, donde estaba el monstruo escondido, tenía que ver con el plano del palacio, que era laberíntico, ¿no es cierto? Entonces, sí. Me gusta esto que estás hablando, porque se parte de lo que para uno resulta significativo en su cultura, en su historia, y los griegos también hicieron eso, ¿no? Sí, efectivamente sí, o sea, creo que muchas veces nosotros podemos, de vuelta, con estas figuras podemos trabajar siempre desde las perspectivas de encontrar, o quizás el desafío, ¿no? Encontrar lo desconocido, tratar de desentrañar la leyenda, tratar de desentrañar el mito, y creo que eso es lo lindo de la historia en sí, ¿no? Y siempre está, o sea, en mis investigaciones, obviamente, como decía, parte de la cuestión subjetiva, uno de las elecciones, por ejemplo, el Bazán. Ahora yo, en la ciudad donde vivo, en el interior de Tucumán, también hay bandidos, historias de bandidos de ese tipo, muy particulares. Por ejemplo, uno que investigué, acá tengo el ruido de fondo, los pajaritos de la naturaleza. Me encanta. A ver, por ejemplo, acá tenemos a un bandido, acá en Aguilares me refiero, que se llamaba Ramón Reynoso, le decían el Gauchito, lo mató la policía brutalmente en 1932, 33, no me estoy acordando ahora, pero bueno, también estas cuestiones de subjetividad que a uno lo llevan a abordar la investigación, y por ejemplo, el caso del Gauchito, cambiando la cuestión de Bazán, el caso del Gauchito Reynoso, sí me pasó de querer encontrar, así como a Bazán le quise encontrar el Bazán histórico, el Bazán de carne, al Gauchito Reynoso era como una cuestión, una necesidad, porque yo había leído en los diarios como que en ese momento se había santificado popularmente. Entonces era como una necesidad encontrar en el cementerio municipal de acá en Aguilares la tumba del Gauchito Reynoso, ¿no? Y con mi mujer, como yo me considero todo un romántico, la llevé de cita romántica al cementerio, a falta de dos veces, a encontrar la tumba del Gauchito. La encontramos a la tumba del Gauchito, una tumba muy, muy simple, muy sencilla, la cruz de hierro y una chapita que era de la madre, un recordatorio de la madre. Y a mí me despertó justamente lo que yo tanto había leído con Bazán, esa palabrita, la conmiseración. Yo tenía una foto en mi archivo criminal, tenía una foto del Gauchito, la foto del prontuario, y me llevó, y no sé, vos me preguntas qué me llevó a eso, yo te digo la conmiseración, pero es decir, uno no lo siente, ¿has visto? En el hecho de, imprimí la foto, la plastifiqué, le hice un agujerito y todavía sigue colgada ahí en la cruz del Gauchito, ¿entendés?
champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Pour l'arrêt, tout est enculé. Dans les gradins, c'est l'enfer. Écoutez les supporters. Allez, 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 courez, courez, courez. Allez, 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 tapez dans le ballon. Tapez sur le voisin. Football, football, football. Football, football, football. La Chouba Football Club. Football, football, football. Football. La Chouba Football Club. Le gardien est battu, penalty, non, si, match nul, match pourri. Allez, 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 courez, courez, courez. Allez, 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 tapez dans le ballon. Tapez sur le voisin. Football, football, football. Football, football, football. La Chouba Football Club. Football, football, football. Football. La Chouba Football Club. Souto pela ponta direita, toca a bola para a menina, para você, garotinho. Dividiu para a zagueira, Para comunicarte con el proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. Aprende a navegar con Escuela Barracuda y disfruta de nuestros ríos y del maravilloso delta. Escuela Náutica Barracuda. Cursos de navegación deportiva, clases teóricas y prácticas al alcance de todos. Escuela Náutica Barracuda, con K. Llámanos al 115-752-2851 o buscando en redes sociales @Escuela Barracuda con K. Nodo La Familia, compras comunitarias, bolsones de verduras agroecológicos para comer barato y sano. Nodo La Familia, Avenida María 1375, Don Torcuato. Instagram, @nodo_laflia. Federico Enrique Zambucetti, compañero abogado, defensor de trabajadores. Teléfono 116-282-4142. Mail zambucetear@hotmail.com. Oh bendita y milagrosa difunta Correa, protectora de los desamparados que sufren y que lloran. Ruego te dignes escuchar mis oraciones, súplicas y por intermedio de nuestro Señor me concedas la gracia que hoy te solicito. En mi oración, muy humildemente, y me protejas en los difíciles caminos de la vida.
Mónica no solo recita, reza muy bien. Muy bien. Antes escuchábamos un tema para los oyentes que es impresionante, ¿no? Que un grupo francés como Mano Negra haya escrito una canción que se llame Santa Maradona, ¿no? Bueno, habla también ¿Santa Maradona? Sí, Santa Maradona, así se llama, y fue ícono, ¿no? Me acuerdo que se escuchaba todo el tiempo, porque el grupo es de los 80, por ahí, 87, pero en los 90 se escuchaba mucho este tema. ¿Qué pasa, Dinora, con Malverde en la vida cotidiana? O sea, de la gente de todos los días, con este tema de la ropa, de si la gente usa remeras o camisetas que lleven Malverde, o es algo de algunas personas y nada más. Creo que hay sobre el Malverde de hoy, el día de hoy. En estos momentos la gente sigue visitando la capilla. Hace un mes y medio fue su día, el 3 de mayo, como lo mencioné, se cumplieron 113 años. Aniversario luctuoso. En el día a día la gente sigue asistiendo normal a visitarlo, a seguir pidiéndole favores, a llevarle ofrendas. Va todo tipo de gente desde muy escasos recursos hasta gente que con muy buena economía. La vestimenta, creo que hay dos tipos, los puedo separar, dos tipos, que es la gente que viste con su ropa normal sinaloense, que es el sombrero, o también, bueno, la gorra, la gorra, sí. Normal, que es la vestimenta sinaloense, ¿no? La protección del sol, la camisa, normal. Y después está ya la indumentaria que se creó después con las imágenes de Malverde, que sí se hizo un amplio catálogo de ropa, también de gorras, remeras, muchos tatuajes. La gente se tatúa mucho, al igual que Gauchito Gil. Distinto, ¿sí, Ricardo? ¿Esto tiene que ver con su aparición en televisión, con esta serie? No, fíjate que la serie hace que rato que lo mencionó Laura, fíjate que es una serie muy telenovesca a lo mexicana, o sea, muy, muy mexicana. Y de ¡Culebrón! Hecho, sí, o sea, de hecho hay muchas cosas que no, es totalmente ya novela inventado de esas cosas. No tiene que ver, pero yo sinceramente, Ricardo, no he visto la serie, no la he visto la serie, no me ha llamado la atención, porque he recibido muchos comentarios de la gente que me dicen, es una novela, ¿a poco Malverde andaba haciendo esto, andaba de novio así, no lo sé, pero no tiene que ver con la vestimenta. Creo que lo que sí es que sí, el mexicano, el sinaloense sí se viste así, pero no a partir de la serie. Yo te recomiendo que no la veas. Te recomiendo de corazón, no la veas. Mira, yo conocí una profesora que se fanatizó. De pronto voy a enseñar con sombrero de Malverde. Sí. No, pero tengo un imán que está Malverde ahí con la hoja de marihuana. Tenemos un mensaje de Sofía Micha, que es una de mis chicas del grupo de Memorias Compartidas con Adultos Mayores, que me emociona que esté escuchando el programa. Dice, pude escuchar un poco cuando hablaban de la difunta Correa y de Pancho Sierra. La voz del mexicano, qué bien que sonaba. Bueno, dice, escuché lo de Pancho Sierra fuera del cementerio. Bien, hasta mañana para todos. Qué lindo. Sí. Saludos. Qué lindo. Sí. Y tenemos otros santos populares, ¿no es cierto? Sí, Argentina es una productora y exportadora de santos populares. Sí, tenemos santos populares que como no tenemos, que para mí son los santos recientes, e inclusive se escribieron
se escribieron biografías sobre ellos, estoy hablando específicamente de Gilda, ¿no? Y me acuerdo que cuando se estrenó la película Gilda, con la protagonista Natalia Oreiro, un amigo mío, que era el autor del libro Gilda, se sintió muy mal y le hizo juicio porque en realidad le plagiaron a él una parte del libro y no le dijeron nada. Bueno, si plagian no te dicen nada. Y se armó todo un lío, ¿no? Que no sé cómo debe haber terminado, porque mi amigo quedó re mal. Pero bueno, Gilda era una maestra. Acá no estamos hablando de alguien que era Robin Hood o que era un criminal como Vincent Frías. Acá estamos hablando de una maestra, ¿sí?, de nivel inicial, una maestra jardinera, que muere repentinamente, como decía Ricardo antes, joven, en un accidente, como Rodrigo también, jóvenes, y que son considerados santos. En la Chacarita hay un lugar donde está el nicho de Gilda, donde está la gente ahí. Ella cantaba, ¿no? Sí, cantaba cumbia. ella. Sí, cantaba, era divina. ¿Tenemos algo de música de Gilda? Sí, tenemos algo de música, a ver. ¿Querés que escuchemos el testimonio y luego la música? O al revés. Dale. Como salga, como venga. Como quiera, Diana. Fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira. Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creyendo que por mí tú cambiarías. No me queda ya más tiempo para mendigar migaja de tu estúpido cariño. Yo me planto y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. Conozco varios casos de sanaciones, gente que estaba pasando un momento malo y la ayudó mucho. Incluso donde descansa ella, que hay una cajita para dejar cartas, pedidos, hay mucha gente que le deja agradecimientos, no solo pedidos, agradecimientos por las cosas que le cumplió. Bueno, es impresionante. Perdón. ¿Gildero le dicen? Gildero. Bueno, hay toda una jerga que es interesantísima, que se crea a partir de esto, ¿no? Ruteros, que como decía antes, gilderos, rodriguenses o una cosa así. Pasa que Rodrigo es como que amainó, ¿no? Después o sea, tuvo un momento de mucha devoción, pero después es como que habría que investigar por qué, ¿no? Si el manoseo terrible que tuvo la televisión sobre la figura de Rodrigo, la madre saliendo por todos lados, bueno, no sé qué, pero Gilda sigue siendo. Yo le recomiendo a los y las oyentes que miren en YouTube lo que es donde está el nicho de ella. O sea, hay una escalera donde se sube hasta el nicho, se besa la parte, obvio que la parte de afuera, ¿no? Y hay fotos, es como la gente se reúne. El bus sigue existiendo. Yo recuerdo que había algo como que relacionado con un bus que se había quemado y el bus lo hicieron como el altar, sí. ¿no? Sí. Aquí está Catarino haciendo señas como el penado 14. A ver, Compañeros,
pero no lo veo, Catarina. Ahí está. Sí. ¿Uno ha sentido que se le ha hecho algún milagro a algún santo? ¿Qué? ¿Que si se nos ha hecho? Sí, si le ha pedido algún milagro a Malverde o... Un chingo, un montón. A ver, cuéntanos uno. Mira, yo el primerito que le pedí fue estando en Buenos Aires, creo que la segunda semana que llegué, un día que salí de la UP, y salí tarde y yo no sabía cómo estaban las rutas de los colectivos, y yo me puse muy nerviosa, o sea, de verdad que no sé, me conocí a una chica, me fui a cenar con ella, y ella, pues las dos éramos extranjeras, me dejó así como, sí, nos vemos mañana, ¿no? Y me dejó ahí afuera, y yo me empecé a poner muy nerviosa, o sea, yo no sabía que existía la aplicación, la de cómo llego, la de Vea, no sabía nada, y me empecé a poner muy mal, así de que por favor, en ese momento recuerdo que sí dije, Malverde, que pase un colectivo, ni siquiera sabía, o sea, cuál, yo vivía antes por Coronel Díaz, necesitaba ¿y cuál? No me acuerdo, pero uno que pasa mucho por ahí. No, necesitaba que bajara el 92. El 92 para que me dejara sobre Coronel Díaz por Billinghurst, por ahí. Y recuerdo que ahí le empecé a pedir casi llorando, así de que por favor, Malverde, ya me quiero ir a la casa. Y no estaba lejos, estaba como unas 12 cuadras. Pero pues ya era noche y empecé a pedirle que pase un 92, casi llorando. Y así en cuanto terminé de abrir los ojos, pasó el 92 y yo, y no sabía dónde me iba a dejar, sabía que pasaba por la casa, me dejó en la puerta. Yo eso lo atribuí como un milagro porque me sentía muy insegura, en nueva, o sea, ni siquiera tenía noción del norte y del sur. Después le empecé a pedir que me cuidara las llaves porque yo supe que son muy caros los duplicados en Buenos Aires, sacar un duplicado de llaves de casa. Los 4 años que estuve jamás se me perdieron, con eso te digo todo, jamás perdí las llaves y yo siempre le pedí, nomás que no me quede afuera, porque ¿qué voy a hacer? Y nunca se me perdieron, y así, poco a poco, y te puedo contar de muchos, ¿no? O sea, pero eso creo que es lo primero que yo pedí. ¿Y el resto de los compañeros ha tenido algún milagro? No sé, de Gauchito, de Gilda, San la Muerte. No, me parece a mí me han protegido. Bueno, claro. El Gauchito Gil a mí me ha protegido. Qué suerte. Yo soy un poco arisco para creer, pero tenía un grupo de amigos que también eran ariscos para creer. Yo era muy amigo de Jorge Ginsburg, en alguna oportunidad lo conté, y Jorge tenía que hacer una entrevista, era muy vago, absolutamente vago. Y tenía que hacer una entrevista, tenía que hacer una nota para publicarla dentro de un mes, 2 meses. Entonces, él decía que no creía en los milagros, pero siempre le daba oportunidad al milagro. Entonces siempre guardaba en el cajón del escritorio una hoja en blanco y un lápiz para darle oportunidad al milagro que se produzca. De todo el tiempo que yo lo traté a él, nunca se le produjo el milagro, nunca se hizo la nota sola. Pero siempre el tipo tuvo constancia y le dio oportunidad al milagro. Es muy valioso. Es otra manera de creer, ¿no? Sí, claro. A mí lo que me llama profundamente la atención es cómo se pasa a la categoría de santo, porque en Argentina, digamos, en el panteón de los ídolos populares como Gardel o como algún otro, y que se mataron en el apogeo de su carrera, y que estaban todas las condiciones dadas para que sea santo, con Gardel particularmente eso no sucedió, y con otros tampoco. Incluso con Maradona es una cosa distinta, que fue Dios en vida, y sin embargo de muerte hay una iglesia maradoniana, pero no hay un culto a Maradona de esa manera, solamente para los futboleros. Ahora, lo que me llama la atención también es que en otro ámbito lo tenemos a Pugliese, que Pugliese es como un talismán para los músicos. Cuando los músicos van a grabar o van a hacer una función, invocan a Pugliese. En todas las salas de audio hay un cuadro de Pugliese. Y no es que crean en nada, pero lo tienen como talismán. Es una cosa una maravilla. Fíjate, Gaby,
Seferino Namuncurá es un beato también que mucho tiempo fue un santo popular y ya está siendo elevado. Sí, pero es otra cosa. Fue beatificado, es distinto. Sí, Gabriel. pero parte como un santo al principio. Sí, pero... Como es San Román de oficial. América, pues. Es del otro bando. Así es, sí, pero que llegó a ser oficial. Pero sí está oficializado. La iglesia Así no solamente se subió en las fiestas existentes como la de la vendimia o la de algún otro suceso para poner la fiesta de San Juan o alguna fiesta de esas características, sino que aprovechó cuando había algún personaje que podía arrastrar multitudes como el beato Seferino Namuncurá o algún otro cura, se beatificaba. ¿Querés que lean el poema de la difunta Correa? Pero ya lo pasamos. ¿Ah, sí? No lo escuché. Pues fue un milagro que no lo escuches. No, quería hacer como un pequeño... antes Ricardo planteaba el tema del debate, ¿no? Se hablaba de existió, no existió. Agustín Aro hablaba, bueno, tratamos de partir de la curiosidad, también hablabas vos, Dinora, y hablábamos... Yo no sé si es tan importante buscar si existió o no existió. Lo importante es que la gente crea y por algo cree en esto, ¿no? Tal cual. Es eso lo importante. O sea, si me hace o no me hace milagros, y bueno, cada uno es como... Yo siempre digo que eso es como un placebo, ¿no? Yo no creo en nada, digamos. Creo en la gente y no en toda, pero no me cuesta mucho creer en deidades y cosas y... pero es como un placebo a veces, ¿no? Cuando vos escuchabas los testimonios, Catarina hablaba todos hablamos del tema de curar enfermedades, de esto y del otro, pero en realidad hay mucha gente que le reza, que va y le da algo al Gauchito Gil para que gane el equipo de fútbol, digamos, el Gauchito para que no Dolores se vaya a la B. Bien. Cada uno hace lo que quiere y pide lo que quiere. Eso es lo interesante de este tema, ¿no? Si existió o no existió, bueno, nunca lo vamos a saber. Lo importante es que te protejan. Lo importante es que te protejan o que te den eso que pediste, digamos, para eso están. Y si no, para que cuiden una ciudad, para que cuiden un pueblo, para que no. O sea, nosotros lo tenemos a San Larreta. Yo me quedo con la idea de que es tanto el fracaso de la construcción social que la gente ante tanta desprotección necesita creer, ¿no es cierto? Sí. La sociedad no logra generar un proyecto contenedor donde la gente sea feliz. Eso está pendiente. Quiero aclarar algo, no es un fracaso de la construcción social, perdón, o sea... Es una parte de la sociedad que tiene el poder, porque el resto, ya estamos viendo los resultados en todos lados, ya la gente no sabe qué votar, pero no porque no sepa, sino porque no hay, o sea... Pero por un lado me gusta que no haya un mesianismo, ¿no? Que no se le... A mí esta idea del político mesiánico no me gusta mucho. Yo creo que... Pero vos seguís pensando en votar, y yo hablo de construcción social, una construcción de abajo, una construcción... Pero no es una construcción de abajo. Yo lo veo distinto. Yo lo veo como una herramienta de control social. Pero no es... Pero, bueno, está bien. Otro punto de vista, está bien, es interesante. No, porque yo pensé que hablabas... Es tanto el fracaso, ¿no? Hay un montón de sociedades que no han fracasado, que no fracasan. Lo que pasa que no las vemos o no nos enteramos, ¿no? Dentro de un mismo país, dentro de una misma sociedad, hay grupos que no fracasan, que construyen colectivamente desde otro lugar, pero no los vemos. La fe es un acto político, también tiene que ver con lo político y lo cultural. Sí, es un acto de rebeldía. Sí. Sí. Lo personal es político. Tal cual. Y bueno, y con esto nos despedimos. No me hagas eso. Y ya es la hora. Nos despedimos pasó con un tema. Antes de terminar, queríamos agradecer a todos los oyentes que están escribiendo
y a los invitados, las invitadas. Dinora, te vamos a llamar varias veces. Yo lamento que esto no sea televisión, porque la cara de Dinora hablando sobre Malverde, ¿no? Era impresionante. Era impresionante. También Catarino. Sí, la cara de Catarino lo mismo. Pero no lo veía mucho, Catarino. Mirá Malverde ahí. Habla con pareja. Tiene cara de mucho placer cuando habla, le da mucho placer hablar de... Sí, señor. Gracias, Catarino, gracias Roberto Paiva, Gabriel Alonso, profesora Benadiva, gracias a ustedes. Mónica Ceruti. Gracias a todos los que trabajan en la producción, a quien opera, Dayana Álvarez, y nos vamos con un tema musical de Los Redonditos de Ricota. Sí, Los Redonditos de Redondos. Se llama Vamos, Dayana. El Templo del Rey Momo, y también en honor a uno de los santos que mencionó, que nos posteó Silvio Benítez, el Rey Momo. Busquen después quién es, porque no tenemos tiempo. Bueno, nos vemos la semana. Gracias. Nos escuchamos. Nos vemos. Pura flor chillona y pura embriaguez.